Sócrates, habiendo entendido el contexto en el que aparece, tiene algunas particularidades que hacen que se oponga a los sofistas. Por ejemplo, que no cobraba por sus enseñanzas. No cobraba absolutamente nada por lo que enseñaba. De hecho, no enseñaba en el sentido estricto de la palabra, sino que caminaba por las calles de Atenas, por la plaza pública, por el mercado, el lugar de encuentro, ¿no? Y dialogaba con los que serían sus alumnos, que no eran alumnos en el sentido estricto de la palabra, porque no era un profesor, ahora vamos a ver por qué, sino que eran sus seguidores. Tenía pocos seguidores, pero muy fieles. Uno de ellos es Platón, ya sabemos que es el que escribe, una de las personas que escribe sobre Sócrates y gracias al cual sabemos todo lo que sabemos de Sócrates, porque, como algunos sabrán, Sócrates no escribió absolutamente nada. A diferencia de los presocráticos, de los que algunos fragmentos nos han llegado y mucho no nos llegó porque se perdió, de Sócrates no es que no nos haya llegado nada, sino que sabemos que él no quiso escribir. Aparentemente pensaba que a la verdad se podía llegar en el diálogo porque en ese intercambio uno podía refutar lo que decía el interlocutor, entonces llegar a acercarnos cada vez más a la verdad, a esa verdad que él creía existente. No escribió absolutamente nada, entonces no tenemos registro escrito de él con su firma, pero sí sabemos que existió porque no fue Platón el único que escribió sobre él, sino que escribieron al menos otras dos o tres personas. Podríamos decir Genofonte, que es un historiador, escribe sobre Sócrates de manera diferente como lo hace Platón, porque Platón lo admiraba a su maestro, Genofonte no lo quería tanto. Aristófanes era un comediante que escribía comedias, una especie de stand-up de hoy. Y aparece Sócrates en alguna. También Aristóteles habla de Sócrates, pero bueno, Aristóteles es alumno de Platón, por lo cual podría seguir la tradición platónica. Lo que es seguro que estos tres personajes, Aristófanes, Genofonte y Platón, escriben sobre Sócrates. Hay algunas diferencias en sus escritos, por lo tanto, los historiadores presuponen la existencia de un Sócrates histórico. Lo que nos podemos preguntar es cómo era, si era efectivamente como lo contó Platón o como lo contó Genofonte, que es ligeramente distinto. En el fondo no importa mucho esa pregunta, ¿no? Seguramente no era como ninguno lo contó, sino que era de otra manera, o no sé. Bueno, no cobraba por sus enseñanzas. Lo que sabemos lo sabemos por lo que escribieron de él. Y lo que hacía básicamente era dialogar con aquellos que se decían a sí mismos sabios. Aparentemente esto lo hacía porque recibió una especie de misión de los dioses. Un amigo de Sócrates, Querefonte, parece que va a consultar al oráculo de Apolo, ubicado en Delfos, y que eran unos intermediarios, había unas pitonisas en una cueva, eran unos intermediarios que podían hablar con los dioses. Ustedes me dirán, bueno, pero no, los dioses no era que ya habían sido cuestionados por los presocráticos. Todavía circulaba en el ambiente, no es de un día para el otro, son transiciones que ocurren en las creencias en una sociedad determinada. En ese momento todavía tenía cierta fuerza, cierto peso la mitología. De hecho se definían ciertas cuestiones legales en los juicios a una persona por por citas de mitos y demás. Parece que Querefonte, este amigo de Sócrates, va a consultar al oráculo de Apolo en Delfos y le pregunta ¿quién es el más sabio de toda Atenas? Y la respuesta del oráculo, aparentemente, podemos desconfiar, es que Sócrates es el más sabio de toda Atenas. Cuando Querefonte le dice eso a Sócrates, Sócrates dice, pero yo soy el más sabio. Habiendo tantos sofos, tantos sofistas, tantos que se creen sabios, tantos políticos oradores en los tribunales, si yo solo sé que no sé nada. Y ahí aparece una de las frases más famosas de la historia de la filosofía, la frase más famosa atribuida a Sócrates, atribuida por Platón,
Eh, no literalmente, esa es una de las frases que se repiten y que cuando uno la busca en los textos no está literalmente así, pero aparentemente dijo algo así como solo sé que no sé nada. O sea, Sócrates se reconocía a sí mismo no ser el más sabio, pero si los dioses habían dicho eso, algo de razón tenían que tener, porque los dioses no se pueden equivocar. Y entonces dedicó su vida a esta supuesta misión, o al menos esto es lo que dice Sócrates en su defensa frente al tribunal que lo está acusando a muerte al final de su vida. Dedicó su vida a la misión de tratar de comprender por qué Apolo, eh, no cualquier dios, sino Apolo, uno de los favoritos de Zeus, había dicho que él era el más sabio. Y fue a hablar con los sabios, le fue a preguntar a los sabios sobre eso que sabían. Entonces a alguien que sabía mucho de justicia, porque era un político que gobernaba, le preguntaba qué es la justicia, porque debería saberlo, ¿no? Y cuando el interlocutor de Sócrates le respondía, Sócrates le buscaba la vuelta para hacerlo entrar en un error. La definición de justicia que diera el interlocutor a Sócrates le parecía muy pequeña, que dejaba entrar, que dejaba fuera cosas que queremos llamar justicia, o muy amplia, que dejaba entrar casos que no queremos que sean llamados justicia. Entonces lo iba llevando al interlocutor a que vaya reformulando una y otra vez su definición. Lo mismo hacía con otros temas, ¿no? Con el amor, con el conocimiento, con la virtud, etcétera. Pareciera que los interlocutores de Sócrates se cansaban en un momento, decían, bueno, basta, Sócrates. No, nunca llegaban a una respuesta clara, precisa, no llegaban a la verdad que Sócrates creía que existía. Esto es muy importante que aclararlo. ¿Sí? Sócrates estaba convencido de que existía esa definición eh, verdadera sobre esos conceptos. Pero no llegaban en el diálogo. Tal vez se acercaban y por ahí lo que Sócrates consideraba era que su trabajo no era decir, por eso no era profesor y sus alumnos no eran alumnos, ni él transmitía verdades, ni, ni transmitía una doctrina. Por ahí era profesor en otro sentido, en el sentido en el que hoy la pedagogía lo destaca, lo resalta a Sócrates como lo que debemos ser los profesores, que es no transmitir verdades, sino generar el espacio para que el estudiante llegue a las verdades. Pero para eso tenemos que derribar algunos presuntos conocimientos que se creen poseer y que son los que impiden seguir buscando. Tenemos que pelearnos contra la sofía y quedarnos con filos, con la idea del deseo de querer seguir sabiendo. Por eso Sócrates decía que lo que él hacía era una actividad similar a la que hacía su madre, que era partera, ¿no? Era alguien que ayudaba a otros a parir, no era ella la que tenía los hijos. Sócrates decía algo similar respecto del alcanzar el conocimiento. No era él el que transmitía directamente el conocimiento, sino que ayudaba a los otros a que lleguen al conocimiento. ¿Pero a qué conocimiento? Bueno, él creía que existían esas verdades, por un lado, pero por otro también estaba esa idea del oráculo, ¿no? ¿Qué quiso decir el oráculo cuando dijo que Sócrates era el más sabio? Si había un montón de sabios. Tal vez lo que descubre Sócrates dialogando con todos esos que se creían sabios era que no eran tan sabios cuando les hacía una pregunta y constantemente lograba refutar sus respuestas. Esta idea se la conoce como retórica o refutación. Es la idea de que a cada una de las definiciones que daban los interlocutores, Sócrates le encontraba alguna falencia. Y de hecho, Sócrates parecía estar más preocupado por encontrar esa falencia que por transmitir él una verdad. Por lo menos así lo hacía ver con esta otra característica que se conoce a la forma de hablar de Sócrates, que es la ironía. La ironía socrática era esta forma de hablar haciéndose pasar por ignorante, por lo menos haciéndose pasar mucho más de lo que lo era. Pero en principio pareciera que lo que quiere decir el oráculo es que Sócrates era sabio porque se reconocía ignorante, o sea, sabía que no podía saberlo todo y a diferencia de todos los demás personajes, no solo los sofistas que se creían sabios, sino también
los artesanos, los obreros, que conocían cuestiones técnicas de cómo fabricar algo, eh, pero también creían que sabían sobre muchas más cosas, eh, como por ejemplo cómo gobernar, y les parecía que podían ir a la polis a discutir esas cosas. Sócrates, no era, lo mismo que Platón, no eran acérrimos defensores de la democracia. Eh, Más bien eran bastante críticos de la democracia. ¿Sí? Esto es un dato importante porque en un contexto en el que eh, estaba en esplendor esta democracia participativa, aunque restringida, eh, los filósofos que surgen, Sócrates, Platón en particular, luego Aristóteles, no van a ser eh, defensores del statu quo político de la época, sino eh, opositores. Y esto se demuestra claramente en la enemistad que logra Sócrates con las figuras de la época, ¿no? No solo con los sofistas, sino con todos los artesanos y sobre todo con los políticos. Sócrates también era ciudadano, pero más allá de su idea de mayéutica, que era la idea de que podía hacer parir el conocimiento en el otro, guiándolo con esas preguntas. Esto lo muestra claramente en un libro de Platón, en donde aparece Sócrates dialogando con un esclavo y aparece esta idea de que él puede hacer que el esclavo llegue a un conocimiento eh, guiado, ¿no? Guiado con las preguntas de Sócrates, el esclavo llega a demostrar un teorema. El esclavo es la figura del que no sabe nada, sin duda, ¿no? En la Atenas griega. Esto para el libro de Platón demuestra la inmortalidad del alma, que el esclavo ya tenía el conocimiento y que Sócrates lo fue conduciendo a que lo recuerde. Pero más allá de todas esas intenciones, en lo concreto la figura de Sócrates era bastante molesta en la Atenas griega, y en algún momento todas esas disputas políticas que tuvo con sus conciudadanos lo llevaron a un final, para muchos injusto, para Platón por ejemplo. Aparentemente Sócrates acepta la muerte, todo esto tiene que ver con la teoría de la inmortalidad del alma que vamos a ver en Platón, próximas clases, pero acepta la muerte, acepta que tiene que cumplir, si la ciudad lo condena, él tiene que cumplir con esa condena porque eso fue lo que él enseñó siempre. Eh, y la forma de ejecutar la condena es tomar un veneno que provenía de una planta que se llama cicuta, con la cual Sócrates finalmente muere, y no solo muere, sino que pasa a la historia, ¿no? Particularmente gracias a Platón, que escribe más de 20-25 libros, todos con Sócrates como protagonista, eh, y gracias a eso Sócrates pasa a la historia y como un ejemplo de un montón de cosas. Como un ejemplo de filosofar, por un lado, de esta actitud que llamamos filosofar, de hacer preguntas, de refutar, de cuestionar lo que el otro cree como verdadero, como cierto, eh, pero no por el refutar mismo, no porque sea conveniente la discusión, sino porque hay de fondo la idea de que podría haber una verdad. Eso era en el caso de Sócrates. También pasa a la historia en la pedagogía como el modelo de lo que debería ser un docente, ¿no? Un inspirador de que el alumno llegue por sus propios medios al conocimiento, no alguien que baja línea y transmite una doctrina determinada. Y finalmente por su disputa con los sofistas, ¿no? Esta gran dicotomía que planteamos hoy en la clase y que también podemos, para finalizar, cuestionar, ¿no? ¿Es tan así, es tan así la oposición entre sofistas y filósofos, entre sofistas y Sócrates, como paradigma del filosofar? ¿No eran los sofistas también filósofos como Protágoras o Gorgias, que tenían su doctrina y la transmitían? ¿Qué lo diferenciaba de Platón? ¿Y no sería Sócrates, que se asume como el primer gran filósofo, un sofista? Alguien que tenía muy buena oratoria y convencía, no solo convencía de todo lo que decía, sino que además convencía de algo muy importante, de que no era sofista, de todo eso que se sostenía no era una verdad entre muchas, sino que era la verdad. O sea, era el sofista que triunfó por no ser reconocido como sofista, sino como filósofo.